Viví el lado bien argento de la realidad, con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre, municipio. En el Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Esto es Bien Argento, un programa que cada semana hacemos Leandro Renú y Analía Argento. Con frío, pero no nos vamos a quejar porque es invierno. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andas? Buen día, ¿cómo andan? Buenas tardes, perdón. ¿Cómo andan todos? Estamos descalibrados. Vos que sos quilmeño, ¿no te tatuaste nada en la...? Por ahora no. Tengo otros tatuajes, pero no me tatué nada. Nada. Estamos diciendo porque la intendenta Quilmes, Mayra Mendoza, se tatuó una frase en el tobillo por Cristina. Está bien, porque... En realidad se tatuó una tobillera. Una tobillera. Porque le venía ganando Juliana Di Tulio, que tiene desde hace muchísimos años un tatuaje en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, Así que... Mirá. Aunque ella no tenía un Néstor Kirchner, no. Claro, tiene un Néstor Kirchner en el brazo. Tiene en el brazo, tenés razón. ¿Qué iba a decir, Leandro? Que a vos te gusta, vos sos team invierno, seguro. Sí, claro. No, que estaba viendo que igual lo peor va a ser la semana que vienen temperaturas mínimas de 2 grados, 3 grados todos los días. Así que a los que son team verano que disfruten de esta situación temporaria. Bueno, ayer te diré, miércoles, que dijeron que teníamos una tregua del invierno. Igualmente yo me puse calza térmica, camiseta, todo, casi me muero de calor. Y ayer no estaba tan más o menos. No, ayer no estaba para la térmica, no. Más o menos. Bueno, antes de que nos salte la térmica, vamos con una ronda de audios para resumir alguito de lo que fue la semana en noticias y en personajes y en protagonistas. No somos empleados públicos. Yo tampoco creo que todos sean como aquella empleada pública de Gasalla, aunque a veces uno sale de una oficina pública y también privada, de atención. La atención al público a veces tampoco en el sector privado es buena. Pero la polémica de ahora tiene que ver con que el Poder Ejecutivo todavía tiene facultades delegadas, le quedan unos días nada más, y mientras tanto las aprovecha. Ayer el vocero presidencial hizo un anuncio que hoy está plasmado en el boletín oficial. Anunció que se elimina la jornada no laborable por el Día del Empleado Público, así como está el Día del Empleado de Comercio, el Día del Maestro, está el Día del Empleado Público. Bueno, estaba, por lo menos por este año, el decreto lo cancela por este año y así lo anunciaba el vocero presidencial. El presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el sector
que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país. Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país. Bueno, claro, no, los demás trabajadores no gozamos del mismo día que el empleado público, pero de pronto está el día del periodista, el día del empleado de comercio. Hay días hay días de todos los trabajadores, claro. Claro, entonces, bueno, el día que es el día nuestro. Bueno, otra Después, pavada, estas decisiones humo, pavada del gobierno. pero viste cómo suma para el ciudadano vengativo al que una vez en Sí, pero ANSES ese lo ya lo atendieron. tiene. ¿Eh? A veces ya lo tienen, el vestido. Claro, bueno, pero sí, es por este año. Hay que ver, hay una discusión grande porque otra vez un decreto que cambia una ley, ¿no? O sea, el presidente está cambiando una ley, no está cambiando el presidente y todos los ministros, porque pusieron el gancho todos. El secretario general de ATE, por supuesto, cuestionó la medida y dijo que va a haber un paro. Pero claro, el paro ya no es un día de descanso, porque un día de protesta te exige otras cosas, me parece. Entonces terminás cargándote sobre las espaldas también el reclamo de tu derecho. Rodolfo Aguiar esto decía. Es lógico que eso pase. Ellos no tienen día porque no laburaron uno solo en su vida. ¿Dónde trabaja, tendría que Aguiar? enterarse. Y Adorni cuando lo anunció, para colmo habló que el Estado no tiene que haber privilegio. Vos, Adorni, que llenaste de militantes libertarios y de parientes la Secretaría de Comunicación con sueldos millonarios mensuales, venís a hablar de privilegio. Por otro lado, bueno, estos necios, ignorantes del gobierno debieran enterarse que por decreto no se puede eliminar un feriado que está establecido por ley. Es otra medida más autoritaria, autócrata, despótica. Nosotros vamos a responder con un paro. Porque el Día del Trabajador Estatal es este viernes. Era este viernes, porque se lo levantó de un decretazo el presidente Javier Milei. ¿Renú? No, la verdad que este es un tema, no quiero meterme en el terreno de la negatividad, pero me parece que cada vez que el gobierno tiene alguna complicación en otro frente, aparece con una cosa de esta Claro. que es una discusión absolutamente. Igual yo, ¿sabés lo que pensaba? Qué habilidad para pensar cosas que tienen que ver con el discurso libertario, ¿no? Quizás a uno le parezca, digo, a mí hay cosas que no se me ocurren, pero porque por ahí no tengo la mirada puesta en ese sentido, ¿no? Entonces por ahí hay gente que detecta, bueno, esto lo podemos sacar porque hay gente que se enoja porque el empleado público, o se enojan porque el docente, porque esto, digo, por ahí uno no tiene la mirada preparada y entonces a mí ni se me hubiera ocurrido, digamos, pero bueno, vamos a seguir con otros temas, porque el que reapareció es el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que además fue a hacer campaña a la provincia de Corrientes. Estuvo Cristina en Corrientes. Está Mauricio Macri. Ahí hay mucho. Este año se elige gobernador en Corrientes y en Santiago del Estero. Ojo, que son dos provincias a las que hay que prestarles atención. ¿Y en Santa Fe no hay elecciones el fin de semana también? Sí, en municipales, que se nacionalizan. Adivina quién las nacionaliza. El gobierno nacional. El gobierno nacional, claro. Sí. Así que hay mucha expectativa. Y ahora hasta la elección más chiquita, desdoblada, se nacionaliza. En el caso de la provincia de Corrientes, ya que recién hablaba Manuel Adorni de parientes, todavía Gustavo Valdés está ahí. Digo, hay que ver quiénes son finalmente los candidatos. Por ejemplo, ¿viste Eduardo Vichy, el senador nacional, Sí. el jefe del bloque radical? Quiere ser candidato a gobernador. Vichy es el que había presentado un proyecto y que después votó en contra de su propio proyecto para no molestar a la Casa Rosada. Pero bueno, independientemente de eso, Valdés no puede volver a ser, pero quiere que sea Valdés el hermano. Y ahí hay una discusión que se viene. Digo porque después nos enojamos con el peronismo, con los bonaerenses que dieron media sanción en el Senado a la
reelección indefinida de legisladores provinciales y concejales y consejeros escolares. Pero si vamos a medir con la misma vara, ojo, que, que esta cuestión de, viste, no es que mis parientes son mejores, entonces los míos los podemos poner a dedo y los parientes de los otros no. Bueno, pero Macri en Corrientes habló sobre Cristina Fernández de Kirchner. Este es un audio de Radio Sudamericana, les mandamos un saludo. No, lo que ha marcado es que finalmente, si uno no hace las cosas dentro de la ley, tendrá que dar las consecuencias. Bueno, ahí está. El expresidente de la Nación, que había tuiteado, pero bueno, no estaba asomando mucho la cabeza, ¿no? Pero se involucró en la campaña de Corrientes. Hoy jueves, finalmente, está previsto un congreso de la Libertad Avanza en la ciudad de La Plata. Un congreso que primero se postergó porque coincidía con el duelo por la muerte del Papa. Era el desembarco de Milei con Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Después se volvió a postergar. La tercera parece que es la vencida y es un congreso donde va a estar toda la Libertad Avanza antes de terminar de cerrar el acuerdo con el PRO. Es el desembarco, va Milei, eso es lo importante, que es el cierre que va a ser esta tardecita, pero va con todo su gabinete y ahí me parece que hay que mirar las fotos de quiénes son los que están o quiénes son finalmente los oradores, por ejemplo, porque en la provincia de Buenos Aires tienen sus internas. Tu amigo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sí, Toto, viste que está convocando por las redes al acto. ¿Hacer qué? A ir al acto de Milei y al Congreso de la Libertad Avanza. Muy militante está. Y sí. ¿Viste? ¿Dónde? Pero eso no eran así de militantes con Macri, ¿eh? Algunos no ponían. Bueno, la gente cambia. Bueno, Milei, todos se están convocando a través de las redes sociales, hay videitos, los pueden ver. El presidente Javier Milei convocando a este Congreso de la Libertad Avanza en territorio bonaerense. Escucha. Se viene el Congreso de la Libertad Bonaerense, donde vamos a debatir las ideas, las políticas y los programas de gobierno que desde Nación vamos a acompañar en la provincia de Buenos Aires, la última cloaca de los kirchneristas. Nos vemos el 26 de junio en la ciudad de La Plata, porque en el territorio bonaerense también es kirchnerismo o libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Claro, el mismo eslogan de la ciudad, ¿no? Kirchnerismo, libertad. Por eso Sergio Massa dice que hay que hacer peronismo o Milei, ¿no? Claro. Massa es el que le quiere poner peronismo al... Sí, raro, ¿no? ¿Al nuevo espacio? Sí, pero medio raro. ¿Por qué peronismo? Y da la sensación de que la intención es sacar la palabra kirchnerismo, supongo yo, ¿no? Claro, puede ser, eso sí. Digo yo, Pero, o sea, una sí, especie de volver a las bases, digamos. Claro, volver a las bases y a algo que nos aglutine a todos. Bueno, provincia de Buenos Aires. Con esta semana finalmente, ya creo que era la tercera vez que intentaban tratar el proyecto de reelección indefinida de los legisladores, todos los cargos legislativos, senadores, diputados, concejales en los municipios, consejeros escolares. Desempató Verónica Magario, vicegobernadora y presidenta del Senado, porque estaban 22-22. Escuchen el audio en la sesión. Bueno, hay 22 votos positivos, 22 votos negativos y una abstención. Es decir, un empate. Con lo cual, en esta ocasión me toca desempatar. Y a diferencia de hace unos largos años en la Argentina, mi voto es positivo. Así que la ley ha sido aprobada, ¿no? Ahí estaba. La ley ha sido aprobada, claro, en el Senado, media sanción. Muy difícil que pase por diputados, muy difícil. Ahí hubo Federico Fagioli del Frente Patria Grande de Juan Grabois, se ausentó. Sí, el Frente Renovador salió a expresar su indignación, Malena Galmarini, la senadora del Frente Renovador que se abstuvo. A ver, algunos me decían... bueno, pero ¿por qué no fueron y votaron en contra? Yo creo que también no querían votar en contra del propio espacio, ¿no? Y los ex libertarios tipo Carlos Kikuchi, ¿se acuerdan que era el armador? ¿Se acuerdan de Kikuchi? Sí, claro.
que ahora es senador bonaerense, que lo echó, sí, creo que Karina Milei lo echó, era el que le armaba a Javier Milei a nivel nacional. Él, en su caso, acompañó, hubo varios que acompañaron que no son peronistas, y hubo otros que lo que dieron fue quórum. Escuchamos también el audio de Carlos Kikuchi en la sesión de la legislatura del Senado bonaerense. Winston Churchill ingresa como legislador en el Parlamento británico en el año 1901, con apenas 25 años recién cumplidos, y muere en 1965 siendo legislador. O sea, Churchill fue durante más de 60 años legislador del Parlamento británico, probablemente el político más importante que ha dado el siglo XX. Y ustedes imagínense si el Parlamento británico le hubiera limitado o prohibido a Churchill reelegirse. Claramente hoy el mundo libre sería nazi y seguramente el Estado de Israel no existiría como tal. La calidad y la solidez de un poder ejecutivo está directamente relacionada con la experiencia y el conocimiento de sus miembros. Toma. Bueno, igual Mirá si vos. vos no querés que haya poder legislativo, la calidad de sus miembros tampoco mucho te importa. Digo porque No, cuando gobernás por DNU tampoco importa mucho. no, Eh, no, 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 no. Yo estoy a favor de todas las elecciones porque me parece o sea, no de las presidenciales porque están por ley eh, limitadas y me parece que está bien, pero a mí no me gusta porque, o sea, legislar sobre esos temas es tomar medio en chiste a la gente, o sea, pensar que la gente vota o no siempre al mismo porque eso está mal, es un problema, o sea, que la gente elija al que quiera, si lo elige muchas veces, de hecho, a ver, hay intendentes del interior del país que tienen intendencias hace un montón de años. Y lo siguen votando, y en el conurbano también hay, en la capital hace 20 años gobierna la misma fuerza política. Eh, a mí no me parece mal, me parece bien. Mira, No hay porque además la alternancia, la excusa que ponen los que están en contra es que, bueno, tiene que haber una alternancia. Bueno, la alternancia la da el voto. O sea, si vos pero después votás. ponen al hermano, como quiere poner Gustavo Valdés. No, y está bien, pero la que vota la gente, la que vota la No, gente, o sea, sí, si claro, no por le gusta eso, al hermano, no votarán al hermano. claro, pero Eh, sí. A lo que voy es que el- lo de la alternancia también, digo, Carlos Rovira, del Frente Renovador de la Concordia en Misiones, es sí, legislador, ponele, se reelige sí, como legislador. Él decide que haya alternancia de gobernadores y elige a sí. dedo para que ninguno sume poder, entonces Bueno, ninguno tiene más de un está mandato, bien. aunque podrían. Pero digo, viste que, Pero digo, eh, vamos a un ejemplo sí, más fácil, que es el de la ciudad de Buenos Aires, mm, que es un distrito con altos niveles de instrucción en general en relación al resto del país, con un PBI muy alto en relación al resto del país. Eh, el electorado hace 20 años elige lo mismo. Y no es que lo elige porque alguien le dice, che, vení, vota este. No es que el aparato lo lleva a votar. Hay gente que quiere votar al PRO y al menos hasta ahora. Después más adelante no sé porque parecía estar cambiando eso, pero pero eh, hasta ahora lo vienen Leandro, haciendo. Leandro, cuando ¿te acordás aquellas testimoniales donde Scioli se puso de testimonial y la gente Sí, votó en contra? y claro, O por ejemplo, o Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner perdieron elecciones legislativas siendo gobierno. A claro, mí también, mira, lo emparento con las denuncias que hay siempre de fraude. Que sí, primero, después nunca hay. Y segundo, el peronismo ha perdido siendo gobierno. sí, Y sí. ha perdido por No, poco, porque Scioli perdió bueno, un sí, balotaje. claro, bueno, Por, sí, el primer balotaje. Pero después hay ¿Pero otra por excusa cuánto? que Mm, después hay otra excusa que es, bueno, en realidad si vos te acumulás poder en una cantidad de años determinada, tenés un aparato que te permite hacer una campaña más grande y eso debería redundar en que más gente te quiera votar. Y la verdad que en las intendencias no pasa eso. Si vos haces buen gobierno, te votan y si no, no te votan. Yo te insisto, en Quilmes recién hablábamos de Mayra Mendoza. Mayra Mendoza reelige y antes de ella había estado Martiniano Molina, que no religió, y antes de ella había estado gente de otro partido, antes gente de otro partido, o sea, la alternancia se da naturalmente. O sea, bueno, si en Loma de Zamora o en Avellaneda votan siempre a los mismos, por algo debe ser.
o en Sí, Varela. O sea, cuando tiene ganas y cuando, como vos decís, cuando la gente tiene ganas te vota en contra y ya le pasó bueno. a dirigentes Pero de aparte, mucho peso. Le pasó. digo una última cosa. En Florencio Varela gana siempre el peronismo. ¿Cuál es la diferencia entre Florencio Varela y la capital, donde siempre gana el PRO? Claro. O sea, el problema no es que en Varela voten siempre al mismo, es que votan al mismo cuando quieren votar al mismo. Cuando no quieren votar al mismo, no lo votan. Es fácil. Hay mucho para discutir. Vamos a seguir hablando de este tema. En un ratito vamos a volver a hacer un repaso de audios porque vamos a poner el foco en el hospital Garrahan también, pero hacemos una pausa y ya volvemos. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Y hay muchos temas de los que podemos hablar. En un ratito vamos a ahondar algunos temas con Leandro que tienen que ver con la economía, por ejemplo, los índices del INDEC de la semana pasada de caída del empleo, todos los índices, caída del turismo en los fines de semana largo que acabamos de tener. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió el reclamo de la Confederaciones Rurales Argentinas, de la CRA, uno le dice CRA, y entonces cuando... ¿Por qué? Porque hay algo que ya sabemos, que tiene que ver con el reclamo respecto a las retenciones, pero el comunicado de ayer, además, dice, lejos de generar los ingresos esperados, las retenciones están provocando consecuencias regresivas para toda la cadena de valor de la agroindustria. Entonces dice, desincentivo a la inversión en tecnología, infraestructura y mejoras productivas. Escuchen esto porque si en lugar de decir CRA lo ponemos en otro sector, a mí me suena parecido. Reducción de los niveles de producción y competitividad, que dejaría a algunos productores afuera de la actividad. Pérdida de empleos directos e indirectos, especialmente en el interior. Caída en la recaudación fiscal por la menor cantidad de actividad económica. Estos días que se volvieron a reunir los gobernadores plantean lo mismo. Bueno, le piden de CRA una revisión de la política de retenciones que vuelven. En línea está Carlos Castagnani, que es el titular de CRA. ¿Cómo le va, Carlos? Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, le resumí un poco el comunicado del día de ayer. ¿Cómo está la cosa? Bueno, nosotros lo que tratamos de expresar en ese comunicado es el daño que causan las retenciones a una economía del país, ¿no? Diríamos que acá en el barrio, si queremos llamarlo así, el único país que tiene retención es el nuestro, y los países vecinos que han duplicado su producción, no tienen este impuesto tan injusto, que el efecto negativo es lo que bien describimos a nuestro entender en el comunicado. Esto no es nuevo, sino que es histórico, y un poco queríamos expresar la necesidad hoy que tiene el productor ante el vencimiento de este decreto del 30 de junio, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que quiso expresar Confederaciones Rurales Argentinas, ¿no? Claro, aunque, digo, usted habla en representación de como presidente de la CRA y además integra la mesa de enlace, pero digo, si uno, en lugar de hablar de retenciones o de leer todo el comunicado, leyera todo, digamos, los efectos negativos a los que usted hace referencia, uno podría aplicarlos a otros sectores que
independientemente del tema retenciones, ¿no? Digo, a los comercios, al turismo. ¿Ustedes ven, o por ahí no quiera avanzar sobre ese tema, pero ustedes ven eso en toda la economía de la Argentina? A ver, nosotros vemos que es un desafío que, como todo argentino, creo que, bueno, en cierta manera se apoyó ese desafío. Lo que sí, hablando de nuestro sector, se ha dado una situación especial con la baja de precios internacionales que realmente impacta de lleno en la rentabilidad del productor y más que nada en aquellos productores alejados de los puertos, el caso del NOA. Entonces un poco creo que esa situación, y no olvidemos que el campo es un poco el motor de la economía y cualquier actividad que perjudique esta actividad o que merme, se nota en en los pueblos del interior. Uno cuando recorre el país, esto se palpa. Pero bueno, dentro de todo eso, nosotros hicimos saber esta necesidad que hoy tiene el productor para el 30 de junio, que para nosotros es una fecha muy importante, ¿no? ¿Leandro? Ahora, ¿hay alguna instancia de negociación directa con el gobierno? Porque ahora ya estamos entrando en el mes en el que las retenciones van a volver a subir. ¿El gobierno está inflexible con eso? A ver, el diálogo con el gobierno, hay que decirlo, es cotidiano, o sea, siempre tenemos y tuvimos un buen diálogo. Todo lo que nosotros expresamos públicamente lo charlamos con el gobierno, lo exponemos. Lógicamente que, bueno, el gobierno en algunos aspectos coincidimos, en otros quizás las necesidades lo lleven a no poder realizar, algunas medidas, pero bueno, todo lo que nosotros hacemos público lo hacemos con las autoridades. Yo creo que esa esperanza que uno tiene se dio con el trigo y la cebada, cuando, bueno, desde las entidades y otros organismos veíamos que era una necesidad, el gobierno escuchó y tomó medidas, y bueno, ahora estamos en una situación, diría, muy parecida. Y bueno, nuestra función es hacerle llegar a las autoridades esa necesidad y el porqué, ¿no? Y ahora bueno, los productores con este tipo de cambio, o sea, ¿cuál es la situación? Porque el gobierno obviamente tiene hoy el dólar frenado, parado. Me imagino que con los aumentos de costos, este dólar y con el regreso de las retenciones se va a complicar la liquidación. ¿Qué va a pasar de la mitad del año para el final? a ver, bueno, todo depende de las medidas que tome el gobierno. Yo creo que más que en el dólar tenemos que trabajar y pensar todo en sacar impuestos. Hoy creo que la carga impositiva es excesiva y quizás una manera de devolver la rentabilidad, no al productor, sino a todos, es eliminando impuestos, ¿no? O sea, Argentina es uno de los países a nivel mundial con mayor carga impositiva y creo que debemos trabajar mucho en ese tema, ¿no? Yo me quedé pensando cuando hablaban le respondía a Leandro sobre el tema del diálogo. Esta semana se reunió el Consejo de Mayo por primera vez, donde había un representante de la UIA. ¿No deberían estar ustedes también, la mesa de enlace, por ejemplo, o alguno de los representantes del campo directamente representados en esa mesa? Sí, supuestamente sí, así que esperemos que en algún momento lo podamos integrar. Tenemos mucho para aportar y estamos dispuestos a hacerlo. Ahora los productores, No, dale. Los productores, según la percepción que usted tiene, porque obviamente, o sea, la especulación acá es que después de las elecciones, al menos esto es lo que dice la mayoría de los economistas, va a tener que haber una corrección cambiaria porque el dólar está muy barato. ¿Usted ve que los productores van a guardar el grano? ¿Los productores qué, disculpen? ¿Que van a guardar el grano?
Y eso yo no lo puedo decir, porque eso cada productor, a ver, lo que se tiene que entender es la idiosincrasia del productor. Hoy el productor viene de una inercia que su moneda fuerte es el grano. Veníamos de un proceso inflacionario que nos obligaba, y aparte es un capital propio, es su cosecha. Yo creo que eso va a depender de cómo esté la situación en general. Eso es muy flexible, no podría arriesgar a decir va a liquidar o va a vender. Creo que en su momento cada productor decide aquel que pueda hacerlo, ¿no? No olvidemos que gran parte de los productores llega a cosecha y tienen que liquidar su producción para pagar alquileres, pagar insumos y para vivir. Así que eso es algo que creo que se va a ir dando de acuerdo a los momentos, ¿no? Bueno, me quedé pensando, sigo insistiendo esto, ¿por qué no los sentaron en la mesa del Consejo de Mayo? Porque en la foto están gobernadores, igual están todos amigos, gobernadores Alfredo Cornejo, del Senado Carolina Lozada, de diputados Cristian Ritondo, está la Unión Industrial Argentina, el gobierno y La CGT mandó la la CGT CGT, mandó un representante. sí, que está el Gerardo titular de Martínez. la UOCRA, Gerardo Martínez, sí, y ustedes no están. Bueno, ya vamos a estar. No, yo creo que lo importante es que entre todos, al margen de quién sea gobierno y colores políticos, pues sinceramente nosotros no hacemos política partidaria, pero siempre estamos dispuestos a aportar, y así que el lugar que nos llamen vamos a estar presentes. Bueno, un reclamo, digamos, pero siempre abiertos al diálogo. Ese sería el resumen, ¿no? La preocupación, porque 30 de Es junio un es el próximo resumen porque sabemos que la solución viene con consenso y diálogo, y bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Claro, y el próximo lunes ya es 30 de junio, o sea que no queda mucho margen de conversación. No, nosotros lo sabemos muy bien y estamos trabajando. Están trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Castagnani, por haber compartido esta charla con Bien Argento. Sabemos que tiene que entrar a una reunión, así que muchas gracias por este ratito. No, gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Hasta pronto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, e integrante también de la Mesa de Nación, ¿no? Estos días otra vez la discusión respecto al Garrahan, otra vez la pelea entre el gobierno nacional o el vocero Manuel Adorni y el tema de los ñoquis, porque al gobierno le cuesta ahí explicar, ¿no? Lo que pasa con el Hospital Garrahan y con los médicos. Incluso algunos empezaron a decir que en la provincia de Buenos Aires, los residentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires compartió esta semana los saberes de los residentes según las horas y demás. Después se los puedo comentar, pero el foco puesto, ¿no? Le cuesta, Leandro, al gobierno ahí manejar, digamos, una cosa es cuando le pegan al empleado público y otra cuando se meten con los médicos del Hospital Garrahan, que son de excelencia y que siguen dando noticias siempre que son muy sorprendentes respecto a los logros médicos, ¿no? Sí. Es un conflicto que, a ver, el gobierno tiene problemas cuando hay conflictos en general de la vida real. No los puede abordar. Le pasó con el tema universitario, le pasó con esto también, pero yo insisto en lo mismo, después seguro vamos a escuchar un testimonio. El tema es que si vos no ajustás, esto es un análisis, no es que esté justificando. Si vos querés hacer un ajuste, porque acá lo que empieza a pasar es que el gobierno no logra introducirse en una fase virtuosa del proceso económico sin soltar el ajuste, es decir, sigue ajustando porque no tiene otra manera de hacer política. Y el ajuste se hace donde hay recursos. Y los recursos están en tres lugares, en dos lugares, mejor dicho, en los sueldos públicos primero y después en las jubilaciones. O sea, por eso el gobierno está contra el Garrahan. Lo que pasa que, bueno, es un conflicto que ya excede lo económico. Ayer escuchaba una serie de historias que ahora están mucho en los medios, por suerte, de médicos del Garrahan, que son terribles, en el sentido de una chica que creo que hablaba con 7K, decía, cobro 800.000 pesos y me puse a vender ropa.
o otro que dice, bueno, tengo que laburar, salgo del hospital y después de eso tengo que hacer 5 horas de Uber para compensar. La verdad que es una situación terrible para gente que además ha estudiado una carrera que es difícil, que atiende a chicos, que sigue estando en el hospital, hay gente que ayer contaban que duerme ahí también. La verdad que es difícil, ¿eh? Te digo una cosa, dentro de poco va a haber más gente manejando Uber que pasajeros. Bueno, Porque sí, y además también Jairo, eso maquilla la estadística, ¿eh? claro, Claramente eso está maquillando la estadística de desempleo, que aún siendo mala, si no se midiera con esas aplicaciones sería peor, ¿eh? claro. Eso te iba a decir, porque el gobierno habla mucho eh, de pulverizar la inflación y celebraron días atrás el número en baja. Pero peor que la inflación es cobrar 0 pesos y el desocupado no tiene sueldo. No, Y no, no. estamos hablando del registrado y el no registrado. A ver, por eso digo, acá hay que entender dos cosas. Una es el modelo económico se sostiene con el dólar clavado, ese dólar clavado está financiado con dólares de la deuda, y la otra es el gobierno necesita que los salarios no suban. Por lo tanto, porque si los salarios suben, sube la inflación, si el dólar sube, sube la inflación. Por eso tiene atadas esas variables. Claro. Entonces, por eso la gente no siente que tenga en el bolsillo una recuperación económica. Claro, después, ahora antes de que vayamos a los audios del Garrahan, por ejemplo, Jairo Stracha entrevistaba a un investigador del CONICET que también maneja un Uber y empezó a manejar el Uber el día que tuvo que empezar a tarjetear y ya la tarjeta se le hacía imposible de pagar, pero no para comprarte unas botas lindas fuera de tu presupuesto, para el supermercado, para la comida del día a día. Cuando empezás a tarjetear la comida digo, ya, ¿dónde ajustás? Porque no es que estás diciendo, bueno, no sé, dejo el gimnasio. Entonces digo, ese es un problema porque también, respecto a lo que vos decías del gobierno, y volviendo al inicio del programa, yo pensaba, el gobierno tiene la habilidad de encontrar los enojos de la sociedad y expresarlos a través de medidas. Por ejemplo, le quito al empleado público que total se rasca todo el día y entonces si le quito el día es un gol para la tribuna, pero no tiene la sensibilidad de encontrar aquellas cosas que tiene que preservar, que son parte de nuestra sociedad y de nuestros valores, como los médicos del Garrahan, como la universidad pública y gratuita, no arancelada, con ingreso irrestricto, ¿no? No tiene esa sensibilidad. Y después el otro tema es que hoy estamos viendo que eh, los índices de desocupación suben, que se empiezan a quejar sectores, aunque con cuidado, como recién escuchábamos al presidente de CRA, con cuidado, porque no quieren que vuelva el peronismo, digamos, pero de todos modos se quejan y los argumentos se pueden aplicar a distintos sectores. Y después que empieza a profundizarse una grieta social, económica, muy cada vez más profunda, como sociedades como la chilena, que cuando vos vas a Chile y dicen, bueno, hay clase baja y clase alta. Yo el fin de semana largo fui por trabajo para dar charlas de mis libros, fui a Uruguay, fin de semana largo. En el primer buque directo, el Francisco, a Montevideo del viernes feriado, estallado, lleno, no quedaba un lugar. El regreso el domingo lo mismo, gente que vuelve cargadísima, porque yo hace un año que estoy yendo a Uruguay a dar charlas. Hace un año comprarme un pancho en Uruguay era imposible, era imposible. Hoy, con el dólar parado acá y allá la estabilidad de precios, no te digo que es como ir a Chile a comprar, pero compré bufandas que acá salen. Mira, una bufanda que en Buenos Sí, Aires sale 35.000 pesos nuestros, sí. en Uruguay te compras 5. Mirá, y eso en 5, Uruguay, no claro. 2. 5 en la feria bufanda que son la misma, ¿eh? La misma que creo que vienen de Ecuador, no sé dónde vienen, la misma. 7.000 pesos argentinos, más o menos. Comer, que antes de verdad yo no comía un pancho, porque el pancho con papa frita era carísimo, y ahora no se nota esa diferencia. Y había gente que puede pagar el buque, que puede pagar el hotel, que puede pagar irse a Punta del Este 2 días, lleno estaba de esa gente.
Pero esa es una parte de la sociedad, porque la otra Claro. tiene que manejar un Uber para no tarjetear la comida. ¿No? ¿La comida cuánto está allá? Y por ejemplo, por O sea, ¿te pareció ejemplo, barato? Porque en general es caro Uruguay, por eso digo. no por eso, pero sí, por eso te digo, pero comparado con lo que era hace un año, yo hace un año no podía comprar un pancho y ahora te Claro, puedes comprar el pancho. Mira, te tengo que hacer la cuenta, un pero Frankfurter. no, un pancho está a 90 pesos argentinos, ¿Cómo 90 multiplicalo pesos? por 20, 1.800, ¿no? ¿90 pesos? No puede ser. 90 pesos uruguayos, Ok. 90 uruguayos, porque compramos dos panchos por 182, 91, ¿Y cuánto es eso? por 20 argentinos, 1.800. 1.800 pesos. 1.800 un panchito, pero antes Real. era como si te dijera, no sé, 5.000 nuestro, entonces para un panchito chiquito. Em, Fuimos a comer pizza y a nosotras nos invitaron, pero pizza, cerveza y demás. Mira. Estoy pensando si era. Espera, ¿eh? Mira, 16.000 pesos por persona, siendo que dos no pagamos. Pizza, cerveza, fainá, gaseosas y cerveza. 16.000 pesos por cabeza. No, está bien. Sí, sí, acá por menos de 20 no. No comes en Un ningún lado. porcentazo. No, no. Por eso. Por eso digo. Y un tostado, una Y te luna. estoy diciendo que en esta cuenta que te estoy diciendo, porque pagaron 800 cada persona, en esos 800 pesos, dos de la mesa no pagamos porque nos invitaron. Y a mí dije, no, porque invitar a dos va a salir un montón, pero claro, cuando lo veo en nuestra plata, mi libro está en Argentina 25.900 pesos. Sí. En Uruguay, si vos haces el cambio, 16.000 Sí. pesos argentinos. 16.000 argentinos. Te conviene No, comprarlo no. ya. Y para la gente que está escuchando, cuando uno dice Uruguay es caro, no es que Uruguay es caro, o sea, es muy caro. O sea, Sí, te diría que es casi más caro que algún país de Europa, es un país carísimo. Por eso, Eh, o sea, por eso la gente va más a Chile. Pero te quiero decir claro, que siendo un país carísimo, de un año a esta parte, ¿cómo cambió la cosa? Porque acá tenemos el dólar parado, además acá, o sea, mi libro cuando se empezó a vender en Argentina estaba al mismo precio que Uruguay. En Uruguay sigue estando al mismo precio, en Argentina subió, porque en un momento hubo un batacazo de inflación. Bueno, pero yo lo que quería hablar también era de esta grieta profunda, ¿no? Gente que puede hacer montones de cosas y gente que no puede ni comer. Cada vez se está viendo más, me parece. Vos que tenés la radiografía de los números, Leandro. bueno, por eso digo, lo que empieza a pasar es que después de la baja, de la desaceleración de la inflación, que es un dato que más allá de la manera efectivamente ocurrió, o sea, salta del 25 al que lo lleva Milei al 1 y pico, 2 o 3 o lo que sea. Esto es como cuando baja la inundación, o sea, el primer aluvión o sea, el primer golpe que tenés cuando se inunda es cuando el agua te empieza a tapar. Ahora, lo peor es cuando el agua baja, porque cuando el agua baja es como que todo se normaliza, pero quedan los daños. Entonces, ¿cuál es el daño ahora? Que la gente dice, bueno, bajó la inflación, pero a mí la guita sigue sin alcanzarme. Entonces, ¿cuál es la solución que el gobierno le da a eso? Y el gobierno le dice, y yo los salarios no te los puedo subir, porque si te subo el salario, vos vas al supermercado, compras más, la inflación sube. Bueno, en esa trampa está el gobierno. Claro. Bueno, vamos a escuchar los audios que tienen que ver con el Hospital Garrahan, porque sigue ese conflicto. El vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa, habló de algo que, la verdad que si hay ñoqui que los echen, pero que no se los carguen a las espaldas a los que trabajan. Escúchalo. Entendemos que es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el Garrahan. Nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ñoquis. Es con la gente que le roba recursos a todos ellos y es lo que estamos combatiendo en el Garrahan y en todos los rincones de la Administración Pública Nacional.
Cuando empezó el conflicto del Garrahan, decían que el problema era que había más administrativos que médicos, y desde el Garrahan empezaron a difundir los números y dijeron, no, están contando como administrativos, están haciendo una cuenta sin contar a los residentes, sin contar a un montón de gente, por eso les da desbalanceado. Ahora dice que el problema no es con los administrativos. Algo pasó Bueno, ahí, ¿no? por eso, algo debe haber. Se ve que le dijeron... Algo habrán hecho. Se ve que le dijeron acomodar el bochín porque el discurso no da. Hablemos mejor de los ñoquis cucas, ponele. Bueno, si hay ñoqui, que lo saquen. ¿Cuál es el problema? Si nadie los defiende, por lo menos los médicos, yo siempre escuché que ellos dicen, nosotros, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, Carlos Taboada, que es técnico del laboratorio del Garrahan, en Radio con Vos, charlando con Yamila Segovia y Jairo Estracha, le respondió al vocero presidencial. Aparece el presidente que dice que nuestro reclamo es un reclamo mentiroso, que le estamos mintiendo a la sociedad. O sea, es terrible lo que nos pasa, porque nos acusa de ñoquis cuando acá no hay ñoquis. Hace 1 año y medio que está esta dirección mileísta del hospital y en 1 año y medio no encontró un solo ñoqui y ante la sociedad sigue diciendo que somos ñoquis. Bueno, si están hace 1 año y medio y recién ahora empiezan a hablar de los ñoquis, estuvieron 1 año y medio al cohete. Y la verdad que sí. ¿No? Porque si hay ñoquis, hace 1 año que tendrían que haber hablado de los ñoquis. Le estamos pagando, ¿no? Y si no hay ñoquis, están mintiendo. Lo que pasa que ahí está bueno lo que vos decías, que el problema es cuando te enfrentás con la realidad. Que le ha pasado a muchos dirigentes políticos cuando hablaban de la sensación de inseguridad o de que no había negar la inflación, ¿no? Exactamente. Cuando te chocas con la realidad del que va a la verdulería y le suben los precios, del que siente de que en el barrio le roban las ruedas de los autos a todo el mundo, ¿no? Tenés un problema. Bueno, hacemos otra pausa y ya volvemos. Vamos. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El dato de la semana tiene que ver obviamente con la balanza turística. El INDEC dio a conocer en las últimas horas el indicador de ingresos y egresos al país, turismo emisivo y turismo receptivo. La cantidad de turistas que ingresó al país cayó un 10% en el último mes, contra una suba de casi el 49% de los turistas que viajaron al exterior. Esto obviamente es un indicador de que el tipo de cambio está atrasado, que Argentina está muy cara para los extranjeros y para los argentinos, y que todos aquellos que tienen la chance de tener un ingreso un poco acomodado están beneficiados por el tipo de cambio fijo y pueden salir al exterior. El problema mayor de esto es que al gobierno se le están haciendo a razón de 5.000, 6.000 millones de dólares por mes en la balanza turística, que es un número que preocupa, sobre todo porque no hay reemplazo para esa cantidad de divisas. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Bueno, hay muchas cosas que se me ocurren que le quiero preguntar a Leandro Renú, pero por ahí nos vamos a tomar un café y le sigo preguntando porque ya termina Bien Argento por este jueves. Leandro, ¿te vemos a la noche? Exactamente, 9:30 de la noche en IP Noticias. Ahora es media hora, ¿no? No, 1 hora. 1 hora, vos sí te aplicó la inflación, ¿eh? En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre, municipio. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.